Hola a todos. Buenas tardes. ¿Se me escucha? ¿Se me ve? Sí, sí. Ok. Bien. Bueno. Les tengo que confesar que la mesa que uso acá de escritorio es un lío terrible de pinturitas de colores, de cordeles de cuerdas y de hojas esparcidas. Les agradezco la presencia. Hoy vamos a empezar a dar vueltas con algunas cuestiones que tienen que ver con los rudimentos de la clínica nodal. Es decir, vamos a empezar con el tema, con algunas cuestiones que nos van a permitir pensar, si la suerte nos acompaña, algunas cuestiones de esta clínica nodal. Entonces quería introducir 3 temas que son el cuerpo del ser hablante, el espacio del ser hablante y el tiempo del ser hablante. Estos no son temas que traje yo y que decidí ponerlos en este momento, sencillamente es que están en la tercera de las clases del seminario 21. Están un poco separados en distintos parágrafos, pero cuando relean la tercera clase van a ver que hay cuestiones que tienen que ver con el espacio, con el tiempo y con el cuerpo del ser hablante. Habíamos trabajado antes de el encuentro con Paula de Marco, a quien vuelvo a agradecer por la semana pasada. Alguien quiere unirse, perdón, pero tenemos de la semana pasada, a quien vuelvo a agradecerle. Habíamos trabajado algunas cuestiones en relación a la bidimensionalidad de nuestro imaginario. Vivimos frente a una pantalla, ¿sí? Habíamos hablado de este carácter bidimensional de nuestro imaginario, todo esto hasta este seminario. Vamos a decir el Lacan anterior al seminario 21, que había trabajado el carácter bidimensional de lo imaginario, y esto tenía una conexión con un tempranísimo Lacan, que tal vez alguno de los colaboradores trabajen para nosotros, y que tiene que ver con el estadio del espejo, ¿sí? El nivel bidimensional de nuestro imaginario, conforme a lo que hemos aprendido del estadio del espejo, que en muy resumidas cuentas, ¿qué es? La identificación con la propia imagen. Eso que Lacan nos trabajó como la identificación narcisista, y que es la identificación que nos da un cuerpo hecho a imagen y semejanza de una imagen. A imagen y semejanza de una imagen, porque esa identificación narcisista consiste en identificarse a la propia imagen en el espejo. Nos salimos del plano bidimensional, ¿sí? Y podríamos decir, siguiendo a Lacan, siguiendo a ese Lacan, siguiendo al Lacan anterior al seminario 21, que nuestro cuerpo es la imagen que nos devuelve el espejo. Ese Lacan diría, nuestro cuerpo se reduce a ser la imagen que nos devuelve el espejo. Nuestro cuerpo quiere decir el cuerpo del ser hablante. El cuerpo del ser hablante es la imagen que le devuelve el espejo. Y podríamos decir, siguiendo a aquel Lacan, que el mundo
que vivimos está dentro de ese espejo, en un campo virtual dentro de ese espejo. Yo decía, nuestra realidad es como una pantalla que miramos, pero uno podría decir nuestra realidad es un espejo. ¿Y qué vemos dentro de ese espejo? Nuestro mundo, nuestro fantasma, nuestra realidad psíquica, nuestros alter ego, que no son otros que yo mismo en el espejo. Esos otros que son alter egos. De manera tal que, para decirlo mal pero rápido, podríamos decir que la libido narcisista se juega en ese plano bidimensional. Todos los amores, todos los odios, todas las transferencias amorosas, todas las transferencias amorosas, pero por el lado del odio, se juegan en esa división bidimensional. ¿Sí? Y en esa clínica, en ese Lacan, en esa manera de entender lo imaginario, decíamos que la aparición de algo que no es bidimensional, cuando aparece algo que no es bidimensional, se produce angustia. La angustia rompe este marco bidimensional, este marco en el sentido de que es un espejo enmarcado, el marco del fantasma, los bordes del fantasma, la matriz fantasmática, son todas imágenes que hablan de un borde, de un marco, ¿no? Un espejo enmarcado. Y cuando aparece la angustia, algo desborda, algo rompe ese marco, algo hace vacilar la realidad psíquica, la realidad fantasmática, hace vacilar el fantasma, ¿sí? Y así nos dicen algunos analizantes que el cuerpo, que sienten que el cuerpo se les sale del cuerpo, que el cuerpo no les entra el cuerpo, o dicho de otra manera, siento algo que me desborda o siento que mi propia imagen no me contiene. Son pequeños detalles clínicos que siempre son a revisar, la experiencia del extrañamiento frente al espejo, la experiencia de despersonalización que tanto seguían los psiquiatras, verse al espejo y que tu imagen no te contenga a vos, es decir, ese no soy yo. ¿Sí? El extrañamiento frente a la propia imagen del espejo. ¿Sí? Entonces Lacan decía, acá hay algo que surge, que excede, que tiene una excedencia de lo bidimensional. Yo lo estoy diciendo mal, pero rápido, digo porque tal vez algunos colegas se tomen el trabajo de hacerlo para nosotros, de hacer un repaso por esos lugares, pero para Lacan siempre se jugaba esta bidimensionalidad. En el plano de la libido narcisista, era porque esa libido estaba desencadenada por un elemento que era la imagen en el espejo. ¿Sí? Esa imagen actúa como elemento que desencadena un investimiento libidinal que puede ser de amor y puede ser de odio. Entonces yo, cuando aparece alguien con la camiseta de San Lorenzo, digo es cuervo y me despierta cierta cuestión amorosa, y cuando aparece con otro tipo de camiseta, por más que sea una excelente persona, ya de entrada hay cierta tensión imaginaria, hay cierta tensión en la dualidad, en el plano dual. ¿Y por qué? Y porque es la imagen que ha desencadenado el investimiento del libido narcisista. No es la única libido, porque Lacan dice, bueno, imagínense que en ese plano bidimensional, imaginen que allí lo simbólico orada una falta. Allí en el campo de la imagen, aparece en el campo de la imagen una especie de agujero, una especie de falta. En psicoanálisis llamamos menofí, que es el falo. Y esa falta desencadena el investimiento de libido objetal, propiamente dicha, o libido sexual. ¿Sí? Entonces una cosa es el amor-odio
que ubicamos en el plano narcisista, y otra cosa es los signos de excitación corporal, vamos a decir así. La gente no solamente ama y odia, sino que además coge. Y para coger se necesita algo que evoque la falta, que es el falo en el campo del otro, y que esa falta desencadene un investimiento de libido objetal propiamente dicha o libido sexual. Digo libido objetal propiamente dicha porque la imagen también es un objeto. Uno habla de libido en lo imaginario, libido narcisista o libido sexual, pero cualquiera de las dos, yo por eso decía mal pero rápido, pero cualquiera de las dos se juega en este plano de bidimensionalidad. La angustia es otra cosa. La angustia es cuando el espejo se opaca, cuando el espejo vacila, cuando se rompe ese marco, cuando aparece algo, si ustedes quieren, detrás del espejo, o aparece algo por fuera de los bordes de la imagen. ¿Se entiende? Pero me quiero quedar con este tema de nuestra debilidad mental, que Lacan la llama así y la llama boludez también en esta clase, que no podemos salir, conforme lo había planteado el mismo Lacan, de este plano bidimensional. ¿Ok? Y señalábamos todo esto antes del encuentro con Paula, señalábamos la dificultad que tenemos para acceder, para imaginar, para poder acceder a un verdadero espacio, a un espesor, a un espacio real. Porque este espacio es un espacio que está dentro de lo imaginario, el anterior. Y decíamos, los seres hablantes tenemos alguna dificultad para acceder a un espacio real, a un espacio verdadero. Tenemos esa dificultad, tenemos esa debilidad mental. Por lo menos yo la tengo. Por eso ando ahí a las trompadas con estas cositas ahí tratando de, y van a ver y ya les voy a transmitir que hay cosas que me cuesta imaginármelas. ¿Sí? Bien, acceder a un espacio real. Y en este sentido les quería tirar un poco en cortocircuito, porque son temáticas que vamos a ir cada vez entrando con más impulso, ¿sí? Cierta cuestión terminológica. ¿Sí? Los que estuvieron el año pasado ya conocen o se acuerdan o escucharon lo que yo voy a trabajar un poquito ahora, pero me parece que vale la pena decirlo. Uno muchas veces escucha que el psicoanálisis, a diferencia de las psicoterapias y otros abordajes, está orientado por lo real. ¿Sí? La orientación por lo real. ¿Sí? Eso real. Un analizante viene y trae palabras y palabras y palabras, e imágenes, palabras, imágenes, qué sé yo, y uno dice, bueno, ¿qué hay de real detrás de eso? ¿Sí? ¿Qué hay de real detrás de eso? Y Lacan nos enseñó que para acceder a lo real, que lo real era un real de goce, que Freud había trabajado las leyes del inconsciente, condensación, desplazamiento, y qué sé yo, pero había terminado con una cuestión de la pulsión, con una cuestión de la satisfacción. ¿Sí? Lacan nos enseñó que para acceder a lo real teníamos que saber correr lo simbólico, saber sacarnos de encima la pantalla, el espejo de lo simbólico. Mal pero rápido. ¿Cuántas veces alguien dice, sí, pero ella, y ella es esto, ella es aquello, ella es una porquería, ella, y el analista en algún momento dice, usted está hablando de usted, no está hablando de ella. O sea, hay cierta dimensión de subjetivar que uno no vive en la realidad, ¿sí? Sino que vive en un imaginario,
que ese imaginario tiene leyes que son propias, ¿sí? Que cuando uno habla mal de los pobres o de los bolivianos o de lo que caramba sea, escupe su propia imagen en el espejo. El psicoanálisis trae esto, ¿sí? En ese plano, vos no vas a ubicar lo otro, no vas a ubicar la otredad, no vas a ubicar ninguna cosa que tenga que ver con la otredad, incluso ese otro goce que hemos tratado de perseguir durante unos años, tratado de perseguir en un seminario, no en la vida de cada uno, ¿o sí? Entonces, era un real a alcanzar a través de lo simbólico. Lo simbólico nos iba a permitir llegar a ese real, nos iba a permitir alcanzar ese real, sabiendo salir de las coordenadas de lo imaginario como un espejismo. Sacate ese imaginario porque eso es espejismo. ¿Sí? A través de lo simbólico vos vas a acceder a lo real. Y Lacan, que nos enseñó esto, un real propio del ser hablante al que se accedería a través de lo simbólico, sacando lo imaginario, dice sí, pero este era el ideal de la ciencia. La ciencia desde su comienzo supo que tenía que sacarse lo imaginario de encima para que lo real la responda a sus fórmulas escritas. Si uno dice, ha salido el sol, ¿qué quiere decir? Que el sol se levantó. Es más, lo podemos hacer más imaginario. Es Febo que con su carroza dorada y alada ha aparecido. Uno le dice eso a un científico y el científico dice, no es así. Eso es lo que vos ves. La ciencia a la percepción le dice, tómatela. ¿Sí? Febo asoma. Esa era la imagen que tenía. ¿Sí? La ciencia se elabora en contra de la percepción. La ciencia se elabora en contra de lo imaginario y pretende acceder a lo real a través de sus fórmulas. Y accede a lo real. Entonces uno le diría al científico, eso es lo real. El científico te diría, mira, no sé, porque por ahora responde a mis fórmulas, pero hay todo un plano donde no responde a mis fórmulas. Entonces tengo que seguir trabajando mis fórmulas para poder alcanzar ese real, que quiere decir que ese real está en estado supuesto. Supuestamente el universo tiene, y ahí me meto en lo imaginario, supuestamente es infinito, y supuestamente, pero como decía Lacan en la clase 3, en alguno de los parágrafos de la clase 3, el infinito ya trae la idea de que no tiene límite, pero si no, de alguna manera se te hace la idea de que va más allá de los límites y va más allá y te los empezás a imaginar. ¿Eh? Entonces decía, durante mucho tiempo Lacan se rigió por el ideal de la ciencia, de tal manera que decía, lo real, no sé qué es lo real. A través de toda mi enseñanza he perseguido ese real, a través de mis fórmulas y mis matemas y todo esto, pero yo auténticamente, ¿qué? Si es la pulsión, si es la letra, si es la langue, si es el litoral, no sé, yo lo voy persiguiendo, pero ese real queda en estado supuesto. Bien, a partir de este seminario no es así. Y nos tenemos que ir haciendo a la idea de que Lacan dice, a través de lo imaginario no vas a acceder a un espacio real. Y un espacio real es un espacio que está ahí. Lacan plantea lo real como un real ahí, no está buscando un real supuesto. No sé si soy claro. ¿Sí? Porque del otro Lacan, el Lacan anterior, tenía la idea de que se accedería a lo real a través de lo simbólico. No sé qué es lo real está en estado supuesto. Con lo simbólico puede que yo llegue a eso, pero el Lacan Borromeo, el Lacan de los nudos, te dice, lo real está ahí de entrada. ¿Y dónde está? Ahí.
tener una enfermedad, que te descubran una enfermedad. Es algo que está ahí. Pero uno dice, pero esto que es un real de goce, es un plus de gozar, es un goce. Mira, no sé, no lo pienso de esta manera, lo pienso como es algo que apareció ahí y no te podés hacer el boludo. Yo sé que un real ahí, que las lenguas lo dicen como pueden. ¿Vieron los quilombos que hay para traducir a un Heidegger? Cuando alguien dice un ser en el mundo, usa este tipo de expresiones para tratar de decir, sí, 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 pero estás ahí. ¿Sí? No es el pensamiento de los filósofos que se quedan en el pensamiento. El que tenés que dar cuenta de un real ahí, ahí está. No es un real supuesto, es un real expuesto, que está expuesto delante tuyo. Me encontré a mi esposa en la cama con no sé qué gente, de qué sé yo, es algo que está ahí. Digamos, llevas eso, digamos, un real ahí. Entonces, de a poquito vamos a ir intentando agarrar algunas cuestiones que ya vienen de Seminario 20, cuando yo decía un imaginario de goce, un simbólico de goce y un real de goce. ¿Sí? Ya la terminología nos empezaba a hacer un poquito de ruido. ¿Sí? Lo real está ahí, lo real no es un real supuesto. Esto lo digo en cortocircuito porque nos tenemos que ir haciendo a la idea de que cuando alguien dice lo real del nudo, no está hablando del goce. Y si puedo, y voy a llegar ahí. Si puedo. ¿Ok? Lo estamos armando. ¿Sí? Un real expuesto. Habíamos visto hace, no sé, 15 días, 21 días, habíamos visto que para pensar una fuera del espacio bidimensional, en esta clase, en la clase 3 del seminario, para pensar una fuera del espacio bidimensional, la escritura no nos servía. Lacan, que nos enseñó la belleza, la consistencia lógica de la escritura, decía, la escritura se puede leer de izquierda a derecha y de derecha a izquierda, y nos pusimos a jugarlo otra vez con Latina, Latina Turner, Latina Lava, Anita Lava Latina. Nos poníamos a jugar con eso, nos poníamos a jugar con lo simbólico en lo imaginario, en lo que Lacan decía, che, es una mezcla esto, hice una mezcla. Cuando en realidad en la clase pasen por esos lugares, es para señalar, cuando dices una mezcla de lo simbólico y lo imaginario, como lo estoy presentando, ¿sí? La escritura está inmersa en el plano bidimensional. Se escriba donde se escriba, está inmersa en el plano bidimensional. Él, como les conté la vez pasada, dice, ojo, los chinos con sus kanji, puede, o con su hanji, depende de si lo pronuncia en japonés o en chino, tienen una cosa que me parece que sale del plano de la bidimensionalidad. Me parece que no se pueden hacer palíndromos con los hanji chinos, pero lo da como una hipótesis. ¿Sí? Dice, la escritura se juega toda en el plano de la bidimensionalidad. Está bien, ok. ¿Y la escritura de las fórmulas científicas? Porque eso nos podría sacar del plano de la bidimensionalidad. Y Lacan dice, no nos saca del plano de la bidimensionalidad. Para cualquier tipo de fórmula científica siempre necesito de lo imaginario. Yo jugaba la vez pasada con mi propia debilidad mental entre las relaciones de velocidad, tiempo y espacio. La moto, el camión, el auto, la ruta, siempre tengo que andar pensando, necesito un imaginario que me ayude a masticar lo simbólico. No sé, no puedo, con lo simbólico solo no puedo. ¿Ok? Entonces, es más, Lacan dice, no se les ocurra sacar lo imaginario de la ciencia misma.
¿sí? La ciencia necesita de lo imaginario. Después, cuando uno la mete en la máquina puede andar sin imaginario, pero el ser hablante no. La máquina sí, el ser hablante no. La inteligencia artificial puede no tener imaginario, pero el ser hablante sí lo tiene, incluso cuando hace ciencia. Y cuando hace ciencia piensa en términos de puntos, de rectas, de planos, de parábolas, de elipses, necesita de ese sustento imaginario. Entonces no podemos salir de ese plan, no podemos salir de la debilidad mental. ¿Sí? Y quedaba entonces una inconmensurable zona de lo simbólico dentro de lo imaginario, que uno podía decir es lo simbólico de lo imaginario, con esto que Lacan nos ha puesto en las manos, o nos está poniendo en las manos en este seminario, ¿no? Lo real de lo imaginario, lo simbólico de lo imaginario, lo simbólico de lo real, ¿sí? Hay como una especie de mezcla. Estoy dando vueltas en esos temas que decía discursos levógiros, discursos destrógiros. ¿Ok? Y uno diría, bueno, che, este Lacan está medio enroscado, el tipo se enroscó con esto que tiene que ver con su propia enseñanza y nos llevó a algunos temas que son temas raros. Sin embargo, uno encuentra que no son temas raros. ¿Sí? Que el cuerpo, el espacio, el tiempo del ser hablante son cosas que ocupaban al mismo Freud. ¿Sí? Son temas del psicoanálisis. ¿Eh? El cuerpo, eso que nosotros llamamos el cuerpo. Hubo una época en que este tipo de cuestiones no tenían sentido para Lacan. Lacan hablaba del sujeto del deseo inconsciente, y el sujeto del deseo inconsciente era una combinatoria significante. ¿Qué es el sujeto? Lo que representa un significante para otro significante que no está. ¿Y dónde está el sujeto? En el discurso, campeón, es un efecto de discurso, pero ¿en qué lugar está él? ¿Está en un diván? ¿Está tirado en una cosa? ¿Está andando a caballo, como hacían Freud y Ferenczi? Si mal no recuerdo, eran Freud y Ferenczi, que hacían psicoanálisis uno al lado del otro andando a caballo. Creo que era Ferenczi. O Fenickel. Bueno, uno de esos. ¿Dónde está? ¿En qué espacio está? ¿Qué cuerpo tiene? No tiene ningún cuerpo. No tiene ningún cuerpo. Es más, si te habla de que sentí eso como una cachetada, todavía me arde la piel, uno tomaba cachetada como un significante, no tomaba cachetada como algo que te había dejado roja la piel. Tuve una situación y esta situación fue como una patada en el orto. Patada en el orto, y patada en el orto, ¿dónde está? En el discurso. ¿Sí? Es lo que representa un significante para otro significante, y no hay otra existencia, no hay otra consistencia, no hay otra presencia del cuerpo más que en el discurso mismo. Y el tiempo ni te voy a decir, porque fíjense la retroacción. En el inconsciente no hay tiempo. No tenés que andar pensando mucho. En el inconsciente no hay tiempo. Pero eso pasó hace 60 años que me destetaron. Doctor, usted me está diciendo que esta agresión que tengo yo es porque me destetaron hace 60 años, y Freud agarraba y decía, siempre en el inconsciente no hay tiempo. Métanse una vueltita en las series complementarias. Son todos los mecanismos que había estudiado Lacan en la lingüística. Lacan ni siquiera te dice, ni siquiera es el tiempo cronológico, es el tiempo de la estructura. Fíjate en la lingüística. Cuando una frase, terminas la frase y recién de atrás para adelante se ordena, fíjate lo que es el tiempo. Ese es el tiempo de un análisis. Ese es el tiempo del ser hablante. Ese es el cuerpo del ser hablante. Ese es el espacio. Eso era el tiempo. Eso era el espacio. Eso era el cuerpo. Insisto con esto, mientras hablábamos de sujeto, era la jauja, digamos, estábamos tranquilos, porque eso estaba en el discurso. El ser hablante tiene cuerpo.
tiene cuerpo, le duele la panza. ¿Sí? Son como, uno dice, bueno, entonces son otras nociones, ya no es el sujeto del significante. El ser hablante tiene un cuerpo, ¿sí? Una sustancia que goza. ¿Sí? Entonces, para mostrarles que eran temas para mostrarles que eran temas de psicoanálisis, el cuerpo, el tiempo, el espacio, traje un par de frases de Freud, una que trajo Paula la vez pasada y que yo subrayé porque vengo escuchando las cosas conforme los temas que sé que van a venir o que me parece que van a venir, que es una frase del yo y el ello, ¿sí? Que van a encontrar en el tomo 19, en la página 27, ¿sí? Al final, que dice, y la voy a leer, ¿sí? La voy a leer de Freud. El tomo 19, página 27, que dice, el yo es sobre todo una esencia guión cuerpo, nos dice Freud. El yo es sobre todo una esencia guión cuerpo. Habría que ver esa palabra en alemán. Yo tengo anotado al lado, evidentemente alguna vez lo busqué, que era algo corporal, ¿no? Es indeterminado, es algo corporal. El yo es sobre todo algo corporal. Es una esencia cuerpo, dice él. No es solo una esencia superficie, sino él mismo la proyección de una superficie. Fíjense qué frasecita, qué frasecita. El yo es sobre todo una esencia cuerpo. No es solo una esencia superficie, sino él mismo la proyección de una superficie. Yo cuando topo con estas frases, sea cuando las leo o cuando un colega las lee, digo, loco, yo soy débil mental porque no entiendo nada. No sé qué le pasa a usted, a lo mejor ustedes leen esto y dicen, esto está clarísimo, esto es así. Yo soy débil mental. Es una esencia, cuerpo no es solo una esencia superficie. Parece que dijese, no es solo una esencia superficie. Para vos, Lacan, como si fuera para vos, no es solo una esencia, sino el mismo la proyección de una superficie. Por suerte, hay una nota ahí que te explica y que te dice, o sea, que el yo deriva en última instancia de sensaciones corporales. El yo deriva en última instancia de sensaciones corporales, principalmente las que parten de la superficie del cuerpo. Cabe considerarlo entonces como la proyección psíquica de la superficie del cuerpo. Uno ahí se mezcla porque dice, pero entonces el yo parte de sensación, es un ser corporal. No me vengas Lacan, que es la identificación con la imagen en el espejo. No esto es un ser corporal y parte de sensaciones corporales, ¿no? Sensaciones corporales que parten de la superficie del cuerpo. O sea que el dolor de panza, porque el dolor de panza no es la superficie del cuerpo, ya estamos discutiendo, no importa cómo lo entiendan, o sí importa que lo entiendan, soy yo el que no lo entiende, me la banco, ¿sí? Pero quiero transmitirles lugarcitos, el yo y el ello de 1923, donde Freud dice, bueno, sí, pero no es percepción conciencia, no es una parte que da al mundo así como, es parte de sensaciones corporales. ¿Sí? El primer Lacan, diría Freud, es el Lacan del estadio del espejo. Si vos al yo me lo ponés como una instancia encubridora, como una instancia de engaño, como un espejismo, te diré que no, flaco. Te diré que esto parte de sensaciones corporales. Una es esa, de los párrafos que les traigo, ¿para qué? Para agarrar y decir, che, no es cualquier cosa hablar del cuerpo y del espacio, y de lo real, y del tiempo. ¿Sí? La segunda es una cita de Freud de un pequeño texto que en realidad no es un texto.
Es una serie de pensamientos de Freud que se publicó en 1941, pero que Freud le puso nombre. Vayan a buscarlo, está en el tomo 23 en la página 302. Tomo 23, página 302. Es un rejunte de pequeños pensamientos, ¿sí? Piezas sueltas de Freud, que Freud le puso el título Conclusiones, ideas, problemas. Conclusiones, ideas, problemas, tomo 23, página 302. Son 4 reglones. La parte que me interesa y que quiero poner al trabajo o poner a consideración de ustedes. Y dice lo siguiente: ¿no? La espacialidad, ¿acaso sea la proyección del carácter extenso del aparato psíquico? La espacialidad, ¿acaso sea la proyección? La espacialidad, el espacio donde nos movemos, ¿acaso sea la proyección del carácter extenso del aparato psíquico? Ninguna otra derivación es verosímil. No pensemos de dónde viene la realidad, de otro lugar que no sea la proyección del carácter extenso del aparato psíquico, ¿sí? En lugar de las condiciones a priori de Kant, nuestro aparato psíquico. O sea, lo escribió bien rápido. En lugar de eso, nuestro aparato psíquico. ¿De dónde sale la espacialidad? Sale de la proyección del carácter extenso de nuestro aparato psíquico. Nada que ver con lo que dice Kant. Y sigue, psique es extensa, nada sabe de eso. Otra frasecita, ¿no? La espacialidad deriva de la proyección del carácter extenso de nuestro aparato psíquico. Psique es extensa. Este pequeño parrafito tiene resonancias cartesianas y cita directamente a Kant. Yo les pido disculpas por estas vueltas filosóficas, para decir así, pero cuando uno dice el nudo Borromeo sirve para, uno tiene, aparte de decirlo, tiene que saber de qué cosa se está hablando, ¿sí? Entonces, esta frasecita tiene resonancias cartesianas, ¿se acuerdan? La res cogitans, ¿eh? Que era la cosa pensante, y la res extensa, que era la cosa material, la cosa sustancial, la cosa que tiene una extensión. Descartes agarraba este mate y decía rex extensa, porque esto tiene una extensión, tiene una materialidad, tiene una sustancialidad. En cambio, los pensamientos son res cogitans, es cosa pensante, eso no tiene ninguna extensión, ¿sí? Como me decía mi madre hace, tenés que estudiar porque el conocimiento no ocupa lugar. Era cartesiana ella, ¿no? Era cartesiana. Pero fíjense que acá Freud agarra y dice, no, la espacialidad es la proyección del carácter extenso de nuestro aparato psíquico. O sea que Freud pensaba, Freud, esto ocupa lugar. Está en un lugar, tiene un soporte neuronal, tiene un soporte en el cuerpo. ¿Se entienden? Estoy leyendo al Freud, a diferencia del Freud que dice, bueno, pues son lugares, pero son lugares lógicos, no son lugares materiales. Agarra y dice, psique es extensa. ¿Puede haber un pensamiento sin cuerpo, doctor Freud? Doctor Freud, ¿puede haber un pensamiento sin cuerpo? Porque psique es extensa, usted lo escribió. Lo escribió en 1938, se publicó en 1941, ¿y cuándo murió Freud? Murió por ahí más o menos. De hecho, no recuerdo ahora, pero digamos, estaba viejito y escribía este tipo de cosas, ¿sí? Y cita directamente a Kant, ¿no?
de esos textos que uno ha leído en algún momento de la vida, la crítica de la razón pura, donde, porque dice nada que ver con Kant, esto es nuestro aparato psíquico, ¿sí? Nada que ver con Kant, dice, en lugar de las condiciones a priori de Kant, nuestro aparato psíquico. Y Kant era el tipo que, a diferencia de los empiristas, que sostenían que accedemos al mundo a través de nuestra sensibilidad y nuestra percepción, esos eran los empiristas, él decía, no, para, hay categorías a priori, hay condiciones a priori de nuestra sensibilidad, que son categorías que estructuran cómo percibimos el mundo, ¿sí? Estas estructuras son estructuras internas de la mente. Yo no sé si lo decía así, pero no lo quisiera. Eran estructuras, eran condiciones a priori que determinan, que condicionan, que estructuran nuestro acceso al mundo, ¿sí? El espacio y el tiempo. El espacio y el tiempo son categorías a priori. Nadie percibe el espacio. Percibe cosas que están en un lugar que no se percibe, que es el espacio. Nadie percibe el tiempo, percibe una sucesión de acontecimientos, percibe cambios, pero no percibe el tiempo como tal. Para Lacan esto es a priori, ¿sí? En un capítulo que, si mal no recuerdo, se llama La estética trascendental, ¿no? La crítica de la razón pura. Nadie percibe el tiempo, nadie percibe el espacio. Era la objeción de los tipos del tipo contra los empiristas. Si es que no me engañan las clases que tomé hace mucho tiempo. Entonces, son estructuras previas, a priori, ¿sí? Son, lo voy a decir en palabras de Kant, intuiciones que no derivan de la percepción, sino que estructuran la percepción. Son intuiciones. Yo no percibo el espacio, lo intuyo que los objetos están en una extensión, pero la extensión como tal no la percibo. Se me arma la cabeza de esa manera. Incluso, si mal no recuerdo, había un ejemplo, pues estoy hablando de cosas de hace 30, 40 años, de que una persona sometida a deprivación sensorial, es decir, encerrada en una especie de caja, que hubiese estado viviendo toda la vida, lo alimenta, qué sé yo, pero estuvo toda la vida encerrado, toda su existencia encerrado, puede que no haya percibido nada, sí, pero tendría la noción del espacio y del tiempo, del paso del tiempo, pues son categorías a priori. ¿Sí? Esta es la idea que tiene Kant. Son intuiciones, y por eso al espacio lo llama una intuición externa, ¿no? Es eso que intuimos y en lo que está lo que sí percibimos, los objetos que percibimos. Y el tiempo es una, siempre entre comillas, intuición interna, ¿sí? Percibimos los cambios, ¿sí? Percibimos las secuencias, las sucesiones, pero decimos, eso tiene lugar, lo simbólico lo dice como puede, tiene lugar en una dimensión, y esa dimensión es una intuición que yo llamo tiempo. ¿Okay? Entonces, estoy haciendo un resumen del primer capítulo de la estética trascendental, de la crítica de la razón pura, donde dice que espacio y tiempo son intuiciones puras. Eso no deviene de lo percibido, son intuiciones puras, previas a cualquier experiencia concreta, lo que implica que son necesarias para cualquier conocimiento empírico. Ustedes empiristas que dicen que la percepción es la base de todo, somos como una tabula rasa donde se escriben las cosas, y somos perros de Pavlov un poco más desarrollados, el tipo dice, no, nosotros tenemos categoría. Yo no sé si un perro verifica el paso del tiempo y dice, che, qué viejo estoy, cómo se me cae el pelo. ¿Sí? Ese es Kant. ¿Por qué les traigo esto? Porque Kant decía que tiempo y espacio son intuiciones puras. Y nosotros, que estamos en el seminario 21, leemos esto
cuando Freud cita a Kant, dice, acá Kant no tiene nada que ver, esto tiene que ver con la proyección de la extensión de psique, del aparato psíquico. Entonces uno agarra y dice, si espacio, para Kant, espacio y tiempo son intuiciones, y nosotros decimos, bueno, intuyo esto, me parece, imagino que, uno dice, estamos en lo imaginario. Estamos en lo imaginario. Y no sé si recuerdan, vayan a revisar, primera clase del seminario, donde Lacan viene trabajando lo imaginario, en la primera clase del seminario, dice, se puede comprender, tiene que ver con la expresión, tiene que ver con la comprensión, y subrayen la palabra, la intuición. ¿Sí? ¿Se acuerdan esos encuentros que yo les decía? Cuando un analizante dice, me parece que tiene que ver, intuyo que esto tiene relación con no importa con qué dice que tiene relación, importa que dice, intuyo que el trabajo analítico no va a tener lugar sin esa intuición. Ah, comprendo lo que usted me dice. Ah, tiene que ver con, sí, ya a mí me parecía que tiene que ver con, y el otro Lacan, vamos a decir el Lacan más viejo, o más joven, que le hubiese dicho, no comprenda nada. Ahora le diría, no comprenda demasiado rápido, pero comprender va a tener que comprender. No comprenda demasiado rápido, pero la comprensión, la intuición, son una dimensión que uno no puede dejar por fuera de nada, ni del tiempo, ni del espacio, ni del cuerpo, ni del trabajo analítico, ni de la realidad, ni de nada. Sigo dando vueltas alrededor de Lacan contra Lacan, cuando decía es lo imaginario, es un espejismo, eso hay que correrlo para acceder a lo real. Ahora dice, no, no hay que correr nada. ¿Sí? Es una dimensión sin la que nada se puede. Es un nudo, el Borromeo, de 3. Y uno es intuyo, me parece, me imagino, y esas cosas que estuvimos trabajando cuando trabajamos la primera clase. La intuición, en la medida en que forma parte de lo imaginario, es algo que sirve para masticar lo simbólico, para hacerlo digerible. ¿Se acuerdan cuando yo traía esta frase? Lo imaginario, la comprensión, la intuición, esto que para Kant eran categorías a priori previas a cualquier acto de conocimiento, Kant dice, esto tiene que ver con lo imaginario y esto sirve para hacer lo simbólico digerible. De hecho, yo cada vez necesito más de lo imaginario. Hoy les mandé a la gente del grupo un par de fotitos del seminario 20. Porque digo, o estoy 10 minutos explicando, había un triángulo, cada uno de cuyos vértices simboliza uno de los registros y se enfrenta a la recta que está entre los dos vértices, ¿sí? O agarro y les mando el dibujito, digo, con el dibujito me ahorro todo ese tipo de palabras y se entiende más rápido. ¿Sí? Cada vez necesito más de eso, ¿sí? De esas intuiciones. ¿Para qué? Para que podamos masticar juntos lo simbólico Lacan. Para que podamos masticar juntos, para que se nos haga digerible. ¿Sí? Hemos dicho, no sé si lo hemos dicho, si lo dije yo, si lo comenté yo. Ustedes imagínense que lo simbólico sea un chancro. ¿Buscaron la imagen del chancro sifilítico? No la buscaron, no la buscaron. Yo por eso digo, vayan a las imágenes, fíjense lo que es lo simbólico. Sobre todo el sifilítico me interesaba porque había unos en los labios, en la lengua, en el pene, digamos, zonas erógenas donde uno dice, che, lo simbólico te pega acá y te hace un agujero. No es la tela de araña. No es una cosa que te pique una abeja, la langa. Y otra cosa que lo simbólico te agujere el cuerpo. ¿Sí?
Y Lacan que empieza a agarrar y dice, che, miren que lo imaginario hace esto algo digerible. Esas palabras que me partieron al medio, a través de lo imaginario yo puedo hacer de eso algo digerible, decir, bueno, sí, pero tal vez tenga que ver con, intuyo que esto mi madre me lo decía porque ella de chica debe haber tenido, y eso hace masticable el asunto. ¿Sí? Vueltas y vueltas para agarrar y poner de manifiesto la importancia de lo imaginario. Cuando uno dice lo imaginario es tan importante, sí, y le damos vuelta y le da para el trabajo analítico y para la constitución de la realidad y para la concepción del cuerpo y para la concepción del tiempo y para la concepción del espacio. ¿Sí? Este nuevo imaginario de Lacan es el imaginario que se desprende del espacio nodal. Vamos a ir de a poco. Teníamos un imaginario bidimensional, está perfecto, pero Lacan dice, sí, pero hay una cosa que va a exceder. Si hay algo que excede la bidimensionalidad son estos fucking nudos, que uno está y dice, pasaba por atrás o por adelante, pasaba por abajo o por arriba, pasaba por... Es así. ¿Sí? Entonces, para salir de esta debilidad mental que tenemos algunos seres hablantes, Lacan se interesó por los nudos. Porque los nudos le traen un espacio que es un espacio diferente, es un espacio nodal. Es un espacio que nos permite pensar, imaginar un plano diferente de nuestro imaginario bidimensional. Ya un nudo te permite imaginar, te permite pensar un espacio diferente que nuestro imaginario bidimensional. ¿Sí? Ese imaginario bidimensional que nosotros dijimos que era el espacio euclidiano y que se construye a partir del punto. ¿Se acuerdan? El punto, que es una abstracción, 0 dimensión, la recta, 1 dimensión, el plano, 2 dimensiones, y ahí se acabó. Porque todo lo demás uno lo hace con dibujitos, con líneas puntuadas. Bueno, el nudo te impone tener que moverte en un espacio diferente, ¿sí? Un plano diferente de la bidimensionalidad. Seguro, alguien me podría decir, sí, Roberto, pero eso no dejaría de ser una figuración, te permite imaginar, entonces no dejaría de ser una figuración, una imaginación. Y Lacan diría, sí, no diría, lo dice en la clase 3, dice en la clase 3, sí, permite, no es más que una figuración, es una intuición, pero hubiese permitido pensar algunas cuestiones. ¿Sí? Algo de la bidimensionalidad, algo que esté en excedencia respecto de la bidimensionalidad, algo que nos saque de ese plano de la bidimensionalidad, nos va a pensar algunas cuestiones. Por ejemplo, el goce. Lo tenés que pensar por fuera. Lo tenés que pensar por fuera de lo bidimensional. Y Lacan trae pruebas, eran pruebas para él. Él trae pruebas que diferencian el espacio nodal del espacio euclidiano. Para él funcionan como pruebas, dice, esto es diferente del espacio euclidiano, les doy una prueba. Los nudos no tienen imagen especular. En la larga sí. Uno lee la frase, dice, los nudos no tienen imagen especular. Ustedes no lo van a creer, pero yo me agarré las cuerditas, me hice los nuditos y me traje un espejo. Porque la verdad que van a decir, ¿a quién estamos escuchando? Estamos escuchando un tipo que dice, che, me decís que no tiene imagen especular. ¿Qué quiere decir que no tienen imagen especular? Porque no dice por qué no tienen imagen especular. Uno diría, sí, cualquier cosa tiene, bueno, la capa de ozono, no sé, una cosa que sea invisible, pues ya no tiene imagen especular, pero todo lo demás debería tener imagen especular. Yo me paro frente a un espejo, levanto la mano derecha, la imagen especular levanta la mano izquierda. Entonces uno dice, bueno, hay ciertas leyes así de lo imaginario. Con los nudos no pasa eso.
La única hipótesis que se me ocurría es que tal vez, a lo mejor estoy diciendo una tontería, tal vez uno agarra un nudo levógiro, lo pone frente al espejo, y la imagen del espejo es un nudo de estrógiro, y ya es otro nudo. La única cosa que otro motivo no se me ocurre, para decir, che, este es un espacio que no es el espacio euclidiano, que no es el espacio del imaginario bidimensional. Recuerden que estamos dando toda esta vueltita para pensar un cuerpo, para pensar un espacio. Si volvemos al sujeto, al significado, eso no importa. ¿Dónde está? Está en el discurso. ¿Y el discurso dónde está? Está en el discurso. Ni siquiera hace falta grabarlo y escribirlo. ¿Sí? Este no, este es más, si se quiere, más sustancial, sustancia gozante. Estamos dando toda esta vueltita y por qué se necesita del nudo. ¿Sí? Entonces, intentamos de a poco, entrar en este espacio, en el espacio nodal al que tenemos que ir acostumbrándonos, ¿sí? Con la imaginación, ¿no? Con la intuición, me parece que tiene que ver con esto, ¿sí? Ya que desde lo simbólico no tenemos muchas propiedades para caracterizar a los nudos, ¿sí? Las propiedades simbólicas del nudo Borromeo, en tanto propiedades simbólicas, yo conozco una nada más. Cortás uno y se desarman los otros dos. Cortás cualquiera de los tres y los otros dos se desenlazan. ¿Qué otra propiedad? ¿Qué sé yo? ¿Sí? Son las propiedades de ese nudo, las propiedades de ese calce. ¿Sí? Entonces uno entra con lo imaginario. Por eso, desde el principio de año yo les decía, che, jugamos a, dale que con esto del nudo podemos pensar tal cosa al psicoanálisis, dale que, jugamos a qué, ¿sí? Te copás con, dale que yo soy Batman. Por eso vamos a ver que con las diferentes formas de presentar el nudo, de representar el nudo Borromeo, yo les mandé una foto de la página 150, digo para los que no están en el grupo, les mandé una foto de la página 150 del seminario Encore, del seminario Aún, y fíjense, o por lo menos fíjense en el celular, la figura 5 de la página 150, la figura 5, que para los que no tienen el seminario, vamos a agarrar, a ver, vamos a hacer, ya empezamos con la... No lo expliques, mostrámelo. Agarro un nudo, vamos a decir un redondel. Ya la parte terminológica la hemos trabajado. ¿Se acuerdan que el nudo Borromeo está hecho de nudos pueriles? Entonces uno dice, bueno, el anudamiento Borromeo, la cadena Borromea o el calce Borromeo, está hecho de nudos. Vamos a decir, este redondel, yo a este redondel, y tengo este redondel y este redondel. ¿Sí? Chiqui, chiqui. A este redondel, yo agarro este abierto y le hago como una manijita para ir al supermercado. La manijita está abierto. ¿Sí? Está abierto. Lo voy a cerrar. Mejor lo voy a cerrar. Y agarro este, el tercero, y lo agarro de la otra punta de la manijita. ¿Sí? O sea, puse un redondel, una orejita, un redondel. Esta es la manera más sencilla de hacer un nudo Borromeo. Y acá en la página 150 del seminario de Encore lo grafica así. ¿Sí? Es la forma más sencilla, y si yo lo presento así, resulta que les puedo decir a ustedes, che, dale que esto es así y te puedo hablar del amor, porque el amor es algo que agarra dos redondeles, qué romántico, el amor es algo que une dos cosas que si no estarían separadas. La prueba es que desarmo al amor y se nos van a ir los redondeles por cualquier lado. Ustedes me van a decir, Robert, no diga boludeces, porque nosotros sabemos que el calce Borromeo hace que si yo tironeo de pero
que no se desarme, el que va a quedar en el medio es el otro. El calce Borromeo presenta estas cosas, ¿sí? Antes estaba el azul en el medio, ahora está el rojo en el medio. Y si yo tironeo de este acá, me va a quedar el amarillo en el medio. O sea, no es que está el amor en el medio y el amor es lo que une. Bueno, está bien, pero dale que para hablar del amor nos puede llegar a servir el nudo Borromeo, porque necesitamos una dimensión que no sea especular, que no sea solamente la dual. Si es la dual, nos vamos a quedar en adoración, en fascinación con la imagen. Pero a él, a ella, pene portante, el pene no se erigirá en falo, y a ella, vulva portante, o no sé cómo dice, ella, vulva portante, no tendrá las cosas de la lubricación o de lo que se supone que debe tener ella, vulva portante. ¿Sí? Y eso lo tenemos que pensar con el nudo, pues si no nos quedamos en el plano en el plano dual, en el plano de la fascinación por el objeto, y no se articula el libido objetal, propiamente dicha, o el libido sexual. ¿Ok? Pero ¿por qué di toda esta vuelta? Para agarrar y decir, che, miren hasta dónde usamos lo imaginario. Usamos lo imaginario para decir, bueno, ¿cómo me lo presenta? Dibujadito así, te puedo decir algo sobre el amor. Y lo que yo llamé la representación aplanada. Lo llamo yo la representación, son todas aplanadas, porque que es la representación aplanada, es la figura 3 de la página 150. Agarro lo mismo que hice recién. Es este que estaba acá, el de la orejita. Lo quiero agarrar de donde se unen para que no se rompa. ¿Ven este de la orejita? Que está la representación orejita, lo vamos a llamar así. Bueno, a este, si nosotros lo hacemos más chatito, no lo ponemos en el plano, lo hacemos chatito, nos va a quedar el nudo, porque es el mismo Borromeo presentado de otra manera, el de la figura 3 de la página 150. Acá está, es este, ¿sí? La página 3. Si yo lo presento así, ¿sí? Me permite ubicar, se los tengo que mostrar para decirle dale que era, me permite ubicar, presentado así, un agujero central. ¿Estamos? Si ustedes lo ven, ¿se ve esto o estoy diciendo cosas y no se ve nada? Me permite ubicar un agujero central, ¿sí? Y otros agujeros adyacentes. Tengo un agujero acá, tengo un agujero acá, tengo un agujero acá, tengo un agujero acá, ¿sí? Agujeros adyacentes. Lo que nos va a permitir ubicar cuestiones del psicoanálisis. En esta porción del cruce de lo simbólico y lo imaginario, pero que no puede sostenerse sin lo real, podemos llegar a pensar tal coordenada. Y en esta de lo real y lo simbólico, pero que no se sostiene sin lo imaginario, podemos pensar tal otra cuestión del psicoanálisis, ¿sí? Y otra ventaja que encontró Lacan, que saco de la clase 3, otra ventaja es que el nudo se presta muy poco para la ontología. Se presta muy poco para hacer una ontología. Yo el otro día escuchaba a Paula y me acordaba de las cosas que leía. Uno no cambia. Las primeras impresiones que tuve cuando leí algunas cuestiones de Freud, décadas después siguen siendo más o menos las mismas. Las conclusiones pueden ser diferentes, las impresiones no. El yo tiene que negociar entre las exigencias de la realidad y las exigencias del ello. El yo tiene que ceder una parte de la realidad en aras del ello, en la psicosis, y tiene que dejar al ello en aras de la realidad, en la neuro. Y uno agarra y dice, bueno, mirá que laburito se toma el yo. Porque está haciendo una prosopopeya, el yo hace esto y hace aquello y dice mejor cedamos un poco del ello y seremos neuróticos, pero empieza a ser una cuestión así que uno puede empezar a preguntar cuáles son las propiedades esenciales del yo. No solo que uno lo pregunta, Freud te lo dice, y te dice, en cambio el ello se caracteriza por, y te da propiedades
propiedades, prosopopeya, yo, la verdad, hablo. Yo, el yo, lucho para mantener un equilibrio de bla, bla, bla. Con el nudo, no te digo que eso no pase, pero es muy difícil hablar del ser del nudo. Es más bien una cosa que dice una cuerda que pasa por arriba y otra que pasa por abajo y nos cuesta más, ¿viste?, hacer una ontología del nudo. Uno dice, esto pasa por arriba, pasa por abajo. ¿Sí? Uno no dice cuáles son las propiedades esenciales del nudo. ¿Sí? Y entonces vamos a dar un pasito más de las cuestiones, sobre cuestiones que estuvimos viendo cuando traje por primera vez nuestros cordeles de soga. ¿Sí? Así como el espacio euclidiano tiene un punto central, y cuando digo punto central, estoy haciendo una literación. Tiene un elemento central que es el punto. El espacio euclidiano está construido a partir del punto. Cero dimensión. Es una abstracción, es un elemento simbólico. Nadie vio un punto. Les dije, no lo confundan con los puntos como signo de puntuación. Es un sistema de coordenadas, un punto. Así como el espacio euclidiano, que es el que estructura nuestro imaginario conforme nos enseñó Lacan, ese se edifica a partir del punto, porque después una recta son una serie de puntos y un plano son una serie de rectas, ¿sí? Se edifica a partir del punto, que es una abstracción. El espacio nodal se estructura a partir del calce. ¿Se acuerdan? Un nudo es el nudo que es porque calza de tal forma. ¿Qué era el calce? La manera en que las sogas se entrelazaban. ¿Sí? Entonces uno dice, bueno, ¿cuál es la noción central de la geometría euclidiana en tanto estructura en nuestro imaginario? El punto. Pero el espacio del ser hablante no es ese. Para pensar el espacio del ser hablante necesitamos el espacio que nos permite pensar el nudo, cuyo elemento central es la noción de calce, cómo calza. Un nudo olímpico no calza como calza un nudo borromeo. ¿Sí? Nudo borromeo, si ustedes yo hago la de la manijita para ahorrar tiempo, pero ustedes pueden hacerlo armando, poniendo uno y después poner el de abajo pasa por el de abajo, el de arriba pasa por el de arriba, el de abajo pasa por el de abajo, el de arriba pasa por el de arriba y van a armar un nudo borromeo. Yo lo hago más rápido. ¿Y qué quiere decir eso? Un calce, es la manera en que calza la soga, es la manera en que se anuda. ¿Sí? Entonces, la noción central de calce, que es cómo el nudo se entrelaza. ¿Sí? Y hay una cuestión que van a encontrar en la clase 3 que es central, que un calce jamás puede ser reducido a un nudo. Un calce jamás puede ser reducido a un punto. Un punto, ya les dije, es una abstracción. Un calce no. Un calce está ahí. Un calce es una cosa. Un calce es una cosa que resiste. Uno tironea, ustedes lo vieron, uno tironea y sufre transformaciones. Digo transformaciones porque no son transformaciones, porque es el mismo nudo. Sí, pero cuando vos tironeas, pasan cosas. Y esas cosas que pasan por el calce. ¿Sí? Vamos a hacer un nudo olímpico. A diferencia del nudo borromeo, uno puede hacer un nudo olímpico de 2. Uno no puede hacer un nudo borromeo de 2. Y ya esto calza diferente. Porque esto no está en el nudo borromeo. El nudo borromeo, uno desprende uno de los 3 y se sueltan los otros 2. Yo acá le puedo poner un tercero. No hay ningún problema, yo le puedo poner un tercero.
Pero si saco ese tercero, todos van a quedar unidos. ¿Y por qué van a quedar unidos? Porque el calce es diferente. La manera en que fue amarrado es diferente. ¿Sí? Y jamás puede ser reducido a un punto. Quiere decir, no puede ser reducido a algo abstracto. Un punto, yo puedo hablar de un punto de tales coordenadas entre Júpiter y no sé dónde, y decir, este es el punto, lo grafico de esta manera, pero es una abstracción. En cambio, el calce está ahí. Vos tironeás y el calce se la banca. ¿Sí? Uno se ata el nudo de las zapatillas, el monio, vamos a decir, y uno aprendió con el paso del tiempo a no hacer el monio muy fuertemente, porque después cuesta deshacerlo. ¿Sí? Pero por fuerte que lo apriete, ¿sí? Por ímpetu que le ponga para hacer el monio, jamás va a ser reducido a cero. Siempre va a haber un espacio entre cuerda y cuerda. Siempre va a haber una especie de calce con algo que no se... Perdón que digo este tipo de cosas, pero son las pequeñas pruebas que da Lacan para agarrar y decir, miren que no es el espacio euclidiano. No es. Esto es otra cosa que está ahí. ¿Sí? Que está ahí. No puede ser reducido al punto. El calce es real, no es una abstracción. Una recta es una abstracción, no existe en la naturaleza una recta. Hace décadas los seres hablantes, cuando creaban algo, le daban soporte sustancial. El metro patrón, me enseñaron a mí hace 3 vidas, hace 3 reencarnaciones, me enseñaron que había una cosa que se llamaba el metro patrón, que estaba hecho de no sé qué metal y enfriado a tal temperatura y en un sótano a 40 metros de profundidad para que el mundo sepa que eso es un metro, porque si no, está el metro patrón y ponerlo en algún lugar. Después me enteré que hace 10 años más o menos se empezó a medir de otra manera, el metro patrón con una cuestión atómica, y dijeron, bueno, eso ya empieza a ser abstracto, no es lo mismo. ¿Sí? Lo que les quiero traer es que el calce es algo real, el calce no es una abstracción, eso está ahí y eso se le banca. ¿Sí? Ahora bien, vuelvo a lo imaginario. ¿Sí? En la representación aplanada, lo que yo llamé la representación aplanada pésimamente mal porque soy un burro, en el borromeo de la figura 3, en el nudo borromeo de la figura 3, el que se presenta así chatito, chatito, no el de la orejita, ¿sí? En la representación aplanada del nudo borromeo, el calce produce un lugar, produce un agujero central que Lacan en esta clase llama célula vacía. Cuando encuentren esa expresión, háganle el recuadrito. ¿Sí? Ese agujero central producto de un calce de 3 redondeles de cuerda, ese agujero central producto de un calce de 3 redondeles de cuerda, Lacan lo llama la célula vacía. ¿Sí? Entonces, hay una sustitución en este nuevo espacio, que es el espacio nodal, una sustitución del espacio euclidiano, una sustitución del punto euclidiano por cierta forma de calce nodal que determina lo que Lacan llamó una célula vacía. ¿Sí? A ese del Borromeo, a ese agujero central, que ustedes podrían decirme, ¿ma qué agujero, Roberto? No juego a ese juego que me está diciendo. Dale, que ahí hay un agujero. Porque aquí hay un agujero, sí, en el mate hay un agujero, porque si no, no le puedo poner agua. Pero en el nudo no hay ningún agujero. Pero dale, que hay muchos agujeros, y dale, que hay uno que está en el medio. Y dale que a ese del medio, si es Borromeo, yo lo llamo célula vacía. ¿Sí? Esa célula vacía, producto de ese calce, ¿sí? Porque es el calce, ese calce Borromeo que produce la célula vacía, está en el espacio común,
no es una abstracción. Juguemos a que está acá, ve que te lo muestro, acá está el agujero, acá está la célula vacía. ¿Sí? No es una abstracción. Para Lacan está en el espacio común. ¿Sí? Yo puedo tironear y ese calce resiste. Insisto, yo puedo tironear, se los hice para que lo vean, tironeo de acá, tironeo de acá, tironeo de acá, y ese calce resiste. Ustedes se darán cuenta, ¿sí?, que si yo lo hago con un nudo olímpico, el calce también resiste, porque están calzados, sí, bueno, acá se rompió, porque están calzados, pero las propiedades no son las mismas. Si hago un nudo olímpico de 3, no va a pasar. Háganlo en su casa. A diferencia de cuando dicen no hagan esto en su casa, háganlo en su casa y van a ver que con el nudo olímpico de 3 este tipo de cosas no pasa. ¿Sí? Yo puedo tironear y eso resiste. Esa célula viva, esa célula vacía, es un vacío, es un agujero. Dale, vamos a decir ahí, dale que es un vacío. Dale que es un agujero. Y dale que es un agujero muy especial porque no está contenido en algo que lo circunscribe como agujero. ¿Sí? Es un agujero que no está dentro ni fuera de nada. Esa célula vacía, determinada por el calce, por Romeo, es un agujero que no está dentro ni afuera de nada, que no tiene interior ni exterior, y que sin embargo es una suerte de vacío circunscrito. ¿Desde qué punto de vista es una suerte de vacío? Porque vos lo ves y hay una cuerda y otra cuerda y otra cuerda y en el medio queda un agujero. ¿Sí? Pero es un agujero, es un vacío muy especial, un agujero, pero no tiene adentro, no tiene afuera, no está ubicado en otra cosa. Sin embargo, es circunscrito porque uno lo ve y dice, bueno, ahí hay una, si uno tiene buena onda y juega este jueguito, es un agujero circunscrito, un vacío circunscrito. En la medida en que este vacío está constituido por cierto calce, ese calce hace que el nudo sea el nudo que es. De tal manera que yo me voy a permitir hablar de anudamiento borromeo, o nudo borromeo, o calce borromeo. Si yo digo es un calce borromeo, no importa si digo es un borromeo de 3, es un borromeo de 4, es un borromeo de 5 o es un borromeo de 2600. Lo que lo caracteriza es un calce. ¿Sí? Ahora bien, llegamos a la célula vacía determinada por un calce. Por un calce especial que es el calce borromeo. Yo les mandé la fotito de la primera página del Saber y la Verdad. El Saber y la Verdad, página 109 del Seminario 20, porque yo no sé si ustedes recuerdan cuando Lacan ahí empezó a hacernos una imagen del triángulo. ¿La recuerdan? La imagen del triángulo y los vértices, ¿no? Y en el medio de ese triángulo había una vacuola. Esa vacuola era el goce. Miren la fotito que les mandé por el coso. Bueno, yo creo que Lacan sigue con esa idea. ¿Sí? Yo creo que Lacan había dicho, miren el goce, cómo está en una determinada articulación entre lo imaginario, lo real y lo simbólico. ¿Sí? Y acá no habla de vacuola, habla de célula vacía. ¿Sí? Es una célula vacía. Les propongo seguir con esta idea, porque una célula es algo vivo. ¿Sí? Pensemos que en ese calce, en esa articulación borromea, pensemos allí una dimensión de goce. Un correlato de goce ahí. ¿Sí? De goce ahí. ¿Sí? Esto nos llevaría a pensar el goce en un espacio que no es el euclidiano,
porque no tiene sentido esto desde lo euclidiano, no es bidimensional, no hay adentro y afuera, ¿sí? Y tratemos de pensar el goce y tratemos de pensar en relación a ese goce una determinada, un calce, que es una determinada forma de articular los registros, ¿sí? Por eso es que volví al saber y la verdad, porque volví, me imaginé que tenía que ver, intuí que tenía que ver, ¿sí? Porque es en el saber y la verdad donde Lacan empieza a decir, bueno, lo real del goce, lo imaginario del goce, lo simbólico del goce, entonces uno agarra y dice, che, venía con esta cosa en la cabeza, en una célula vacía, a pensar como un correlato de goce. Esto pasaría con cualquier tipo de nudo. No solo con el nudo Borromeo. Con el nudo Borromeo sí, porque es un calce determinado entre los tres registros, entre los tres nudos, y uno dice, ahí hay un correlato de goce. Pero bien podría ser un nudo olímpico. Y también tendría lo que sería una célula vacía. Y ahí veremos si nos da el cordel, no si nos da el cuero, si nos da el cordel para pensar en una clínica donde haya diferentes tipos de anudamiento y agarrar y pensar, bueno, tal vez lo que yo pensaba que era una psicosis era algo donde lo simbólico estaba fuertemente agarrado con lo real, pero lo imaginario se podía desprender sin que lo simbólico se desprenda de lo real. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Estoy tratando de hacer un rudimento de lo que sería una clínica que tiene que ver con este tipo de intuiciones, ¿sí? Entonces les decía, célula vacía, y esto pasa en otro tipo de nudo, por ejemplo el olímpico. La diferencia es que el nudo Borromeo es el único que tiene una equivalencia de 3 registros. En el nudo olímpico de 2, yo puedo decir, mira, acá está la célula vacía del nudo olímpico de 2. Sí, sí, pero no me sirve para pensar algunas cuestiones del psicoanálisis, porque en el psicoanálisis se necesita sí o sí 3, porque si no hay 2 que se desprenden. Estamos poniendo imágenes. Estamos poniendo imágenes que nos permitan pensar una especie de simbólico hecho de palabras lacerantes, ¿no? Como los estigmas, las llagas de Jesús. Imagínense que el Padre le tira con la langa, le tira con palabras que lo van destruyendo al pobre Jesús y es una imagen para la imagen del chancro, la imagen de algo que te hace agujeros en el cuerpo cuando te pega y que vos tengas lo imaginario, retazos de imaginario, pero si no tenés un real, los retazos de imaginario no te van a servir para hacer, para masticar y para hacer digerible ese chancro. Estoy tratando de pensar este tipo de cosas. En el nudo olímpico está anudado de otra manera, sí, pero en el Borromeo, que es el que nos interesa a nosotros, necesitamos de lo real del nudo. Es como agarrar y decirle, ¿se acuerdan que empezamos hablando de esta mezcla entre lo simbólico y lo imaginario? La única manera que no sea una mezcla sin ningún tipo de lógica es que haya un tercer elemento, lo real del nudo, ¿sí? Entonces, es otra manera de decirlo, digo yo, porque no lo dijo, pero me parece que va en ese camino, que el calce Borromeo implica un tratamiento particular del goce, no el único. Es como si yo le dijera, mire, si uno cree que en esa célula viva hay un correlato de goce, pues bien, entonces yo podría decir que el nudo Borromeo o el calce Borromeo es una manera de tratar con eso. Es una manera de tratar con eso, que no es puramente simbólica, ni puramente imaginaria, ni puramente real. Es una manera de tratar con eso. Bien, desde este punto de vista, yo no sé qué hora es, pero me gustaría seguir un poquito más. Van a encontrar que Lacan en esta clase viene hablando del punto.
Viene hablando del punto, porque viene hablando de Euclides, viene hablando del espacio imaginario, viene hablando del punto. Y yo recién les decía que nosotros sustituimos al punto euclidiano por el calce nodal. ¿Sí? Ahora, el calce nodal se verifica en los tironeos. Es a través de los tironeos que uno dice, che, esto es un calce borromeo. Si yo tiro y tiro, está este en el medio. Y si tiro de acá y tiro de acá, está este en el medio. Es decir, que el calce se verifica como calce, su articulación se verifica como articulación a través del tironeo. De tal manera que van a encontrar ahí que dice punto de tironeo. Es como si Lacan dijese, yo antes hablaba de punto de capitón, y ahora hablo, creo que en la versión española creo que dice punto de tirón. Punto de tirón o punto de tironeo. Reléanlo, cuando pasen por ahí, diga, che, es esto. Es un punto de tironeo. ¿Sí? Les propongo que no piensen el punto de tironeo como el lugar desde donde uno tironea. A ver, acá tenemos el borroneo. Acá tenemos el borroneo. El punto de tironeo. Agarro de acá y tironeo. Eso no es el punto de tironeo. El punto de tironeo es el punto donde cuando vos tironeás, el nudo resiste. Ese punto de resistencia. Ese punto donde esto s'attire, donde eso tira en el sentido de eso aguanta. ¿Sí? Entonces digo, hablábamos de punto de capitón, no se asombre si encuentran punto de tirón, no se asombre porque lo van a encontrar. ¿Y qué quiere decir ese punto? El punto donde el nudo se verifica como nudo porque resisten los tironeos. ¿Sí? Y eso nos manda en un plano que a Lacan se le ocurrió de manera metonímica. Recuerdan que yo la vez pasada dije, a veces es difícil saber para qué lado va a salir en este seminario. Entonces uno dice, bueno, te la puedo contar como es metonímicamente. ¿Sí? Lacan, a través del tema del tironeo, del punto de tironeo, dice, y tal vez el nudo borromeo nos permita pensar también el tiempo del ser hablante. No solo el espacio de ser hablante, que no es el espacio de lo imaginario tal como nos había enseñado Lacan, sino tal vez el nudo borromeo nos sirva para tratar de pensar algunas cosas del tiempo del ser hablante. Lacan en este sentido había sido mal pero rápido, alguien que había distinguido dimensiones en el tiempo. ¿Sí? Había pensado dimensiones en el tiempo, había pensado un tiempo simbólico, que es el tiempo que miden los relojes. El tiempo simbólico es el que miden los relojes porque implica una sucesión de elementos discretos. Tic, tac, tic, tac, tic, tac. Contame esos elementos discretos. El tiempo de los relojes está construido de una manera equivalente a lo que es la recta, el plano y el punto. Es un tiempo netamente simbólico. Uno dice 40.000 años antes de Jesucristo. ¿Qué será? Eso es una dimensión simbólica del tiempo. A diferenciar de otra dimensión del tiempo, que era la dimensión imaginaria del tiempo. En esta dimensión simbólica del tiempo se mete todo lo que nos enseñó la lingüística estructural, porque podemos pensar un tiempo retroactivo. Ah, me cayó la ficha. ¿Cuándo? 40 años después me cayó la ficha de que no sé qué. Entonces Lacan decía, bueno, esto tiene que ver con un mecanismo que es simbólico, que la lingüística lo estudió bien. ¿Con qué concepto? Con el concepto de punto de capitón. ¿Sí? Había diferenciado Lacan ese tiempo simbólico de un tiempo de las vivencias de la conciencia. ¿Sí? Yo agarré y le mandé un mensaje por WhatsApp. Esto uno lo escucha.
Y tardó 3 horas en responderme. Tardó 3 horas en responderme. Y después viene ella y le dice, ¿cómo 3 horas? Me lo mandaste a las 5:15. Te lo respondí a las 5:25. ¿Cómo 3 horas? Buah, le extraño tanto y me hace tanta falta que esos 15 minutos para mí fueron 3 días, que me clavó el visto y recién me contestó 10 minutos después. Ese tiempo era el tiempo de las vivencias de la conciencia. Y Lacan, ya los filósofos habían separado el tiempo que puede ser medido del tiempo como duración que no puede ser medido, que es una experiencia subjetiva. Y había pensado también la dimensión real del tiempo, que para Lacan era la dimensión de la angustia. El tiempo de un análisis es el tiempo de la angustia y el tiempo de terminación de un análisis es el del acto, que es resolución de la angustia. O sea, había tenido enormes desarrollos sobre angustia y tiempo. ¿Sí? Uno dice, ¿cuánto hace que tenés que tomar esa decisión? Ya va pasando, sí, no, pero todavía no la pensé, todavía no la pensé, lo suficiente. Y Lacan dice, no va a pasar por el pensamiento, va a pasar por el acto. Y el acto es lo que le quita la angustia a su certeza. ¿Se acuerdan todas estas frases? Lo doy tan mal pero rápido que lo único que quiero es que les pegue alguna frasecita para que me crean que hay una dimensión real del tiempo. Bueno, acá Lacan va a pensar una dimensión del tiempo que tiene que ver con tironeos. Ustedes que están aquí en un real expuesto, tienen tironeos, padecen tironeos. Tironeos que vienen del lado de lo real o que ponen en juego más lo real. Tironeos que ponen en juego más lo imaginario y tironeos que ponen en juego algo de lo simbólico, que ponen predominantemente en juego algo de lo simbólico. No estoy hablando de metáforas, a mí ya se me acabaron las metáforas. Si yo agarro el amarillo y tiro del amarillo y el azul, si no se me rompe, porque tendría que, no sé, hacer alguno, tendría que comprar algo que tenga, bueno, tiro de 2 y ponen en juego el tercero. ¿Sí? El tironeado es el tercero. Y después tiro del medio y el otro. Y el tironeado es el otro. ¿Se entiende? Lo digo así de manera medio tonta, pero ustedes ya lo vieron. Ustedes tienen tironeos que se verifican por la participación de lo imaginario, de lo simbólico y de lo real. ¿Sí? Cuando hay esos tironeos, ustedes van a decir, che, ¿cómo pasó el tiempo? El tiempo del ser hablante se arma con estos tironeos. Un día te levantás y tenés, suponete, una foto tuya al lado del espejo. Y mirás la foto y mirás la imagen y decís, ¿cómo pasó el tiempo? ¿Cómo pasa el tiempo? Hay algo que tironea y que hace participar un elemento, y esto está ligado al tiempo. O un buen día, alguien te dice, abuelo, y uno dice, ¿qué hago? De hecho, conozco gente que dicen, a mí no me llamen abuelo ni abuela, a mí llámenme Roberto. Y si quieren, ni siquiera abuelo, pongan señora. Señora, me permite, y digo para que no crean que soy misógino. Hay una señorita bonita en algún lugar y uno está mirando a la señorita y de repente la señorita se acerca y te dice, señor, no sabe dónde está. Y ese señor, uno agarra, cierra así los ojos y dice, ¿cómo pasa el tiempo? Mirá el tironeo que me pega esta, ¿sí? Y lo real ahí, en relación al cuerpo, lo real ahí en relación al cuerpo, en relación a esas enfermedades que te dicen, no, esta es una enfermedad muy rara, entre los 20 y los 30 es muy rara. Ahora, la osteoporosis, entre los 50 y los 70 tiene una cosa y uno dice, la puta que los parió, loco.
¿Cómo pasa el tiempo? ¿Cómo pasa el tiempo? Un tiempo hecho de tironeos. Y con lo que quiero terminar, por eso hinché las bolas con el tema del punto del tirón, del punto del tironeo y cómo eso verifica un calce. Porque una cosa es que te diga una mina, señorita, te diga, sí, señor, ¿qué necesita? Y uno diga, puta que lo parió, ¿cómo pasa el tiempo? Y otra cosa, que te diga, sí, señor, ¿qué necesita? Y uno se tire donde pasa el tranvía. Uno dice, che, ¿qué personalidad era esta que le dijeron, señor? Y dice, ¿qué tipo de anudamiento tenía? ¿Sí? Como en vez de la joven homosexual, el viejo del barrio de Boedo, vamos a poner una cosa así. Y Lacan empieza a pensar una clínica hecha de tironeos. Hecha de tironeos. Hecha de tironeos y de posibles arreglos entre los elementos de ese tironeo. Empieza a pensar una clínica. Traten de imaginar ustedes la clínica que sea, ¿sí? Los síntomas que sean, las demandas de tratamiento que sea, a partir de decir, a este le pegaron un tironeo, donde un tironeo de aquellos y que puso en juego la consistencia de un calce. ¿Sí? Y en este sentido es una clínica donde uno dice, bueno, pero nosotros operamos con lo simbólico. No vamos a operar con el imaginario porque el imaginario no tiene... Y un Lacan que te empieza a decir, mira, pues si el tironeo viene de tal manera, a lo mejor lo único que tenés es agarrar y poner a funcionar la imagen de otra manera. ¿Se entiende el tipo de salto que estamos pegando, el salto clínico que estamos pegando? Bien, vamos a dejar acá. Les pido disculpas que fui medio lento con esto, pero bueno, quería terminar con esto para después seguir con lo que viene después. Si hay algunas preguntas, comentarios, bien. Flavia. Alejandra. Está todo entero escrito el nombre. No, una pregunta, como pusiste el acento en la célula vacía, en ese agujero central de esa forma de anudamiento Borromea, quería preguntar si en esto de los tironeos, ese agujero central igual siempre se conservaba o se desaparece o se deforma según el tironeo que se haga. Es una muy buena pregunta. El agujero central permanece. Okay. Porque el calce, dijimos que era una forma de tratamiento de esa célula vacía y su correlato de goce. ¿Sí? O sea que permanece. El desafío es tratar de ver cómo funciona eso cuando me pones en un apuro, digo, porque yo ejemplifiqué bien la supuesta... No, pero está muy bien porque estamos armando un juego. Entonces, la célula vacía, yo comenté, eso lo trae lo trae como parte del juego cuando dice, mira el agujero que está en esta manera de presentarlo. Fíjate, en esta manera de presentarlo hay un elemento central. En esta manera de presentarlo hay un elemento central. Y dejarle la fotito así. Después en el cruce de lo imaginario y lo simbólico veremos otra cosa, lo simbólico y lo real veremos otra cosa, y lo real y lo simbólico veremos otra cosa. Ahora, vos agarras y me decís, sí, pero eso se transforma. Porque en el otro ejemplo que diste, el de la orejita, uno está sostenido en tironeo. Sabemos que los dos son el mismo nudo. Estamos jugando a que en uno te muestra más los cambios, incluso los cambios temporales, y en el otro te muestra más lo inmutable.
vamos a decir. Eso es una fotito donde queda en el medio. Yo lo que te diría, así en el principio de este juego, en que hay algo de esa célula que no se negativiza, que no se, lo voy a decir en palabras de Freud, una vez que eso se fijó, eso está ahí, ¿sí? Lo que pasa que la clínica te mostraría que con eso puede haber arreglos, puede haber diferentes arreglos, según de qué lado tironees. Eso que permanece va a poder tener algún tratamiento diferente en diferentes momentos de un análisis. Perdón que mi respuesta sea más o menos como las parábolas, ¿viste? Los granos de la mutarda, de la pimienta, o no sé de qué, son los más chiquitos, pero los árboles son más. Pero estamos jugando a eso. Recién entra a meter estas cosas. Bien, ¿alguna otra? Ok. En 14 días nos vemos, si no nos vemos antes por alguna de esas cuestiones. Les mando un beso.